Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Estamos aquí desde Radio Cristo la Piedra Angular. Y hoy conversaremos sobre un tema que entiendo que es de gran importancia porque ha cobrado mucha relevancia en los últimos días. Y se trata de la invocación a los muertos. Y he visto, precisamente ayer estuve viendo un programa de televisión donde se tratan temas de la actualidad y allí habían invitado una medium que le leyó las cartas a las personas que allí participaban. Estaban esas personas muy alegres, escuchando a una persona que ellos no saben ni de dónde adquirió la información que les estaba dando, pero ellos estaban creyendo todo lo que esta persona le estaba diciendo. Hoy vamos a hablar sobre eso, porque no solo en programas de farándula se escucha esto, pero en todas las redes sociales, pero aún más delicado en las noticias, que todos a diario vemos noticias, y allí también vi que habían invitado a un medium que estaba comunicando a una persona con un pariente fallecido. Entonces, por eso es importante que hablemos estos temas, porque es muy necesario que entendamos qué dice la palabra del Señor en cuanto a esto. También vamos a tener en nuestro acostumbrado segmento, es bueno saber lo que pone en perspectiva estos temas tan interesantes y tan necesarios. Vamos a tenerlo de entrada para que tengamos una idea de lo que vamos a estar hablando. Adelante con el segmento, hermano Carlos. Hola. Históricamente se ha demostrado que cuando se invoca a los muertos o se le pide a los santos, quienes también son muertos, o si se establece contacto intencional con espíritus pertenecientes a otro plano, se transgreden leyes espirituales con consecuencias desastrosas. Existe un número de casos reales documentados. Uno de los más famosos es el expediente Vallecas. El caso de Stephanie Gutiérrez en 1990 en España. Una joven de 16 años realizó en su escuela una sección de Ouija para comunicarse con el fallecido novio de su amiga. Aseguran que ésta aspiró un misterioso humo negro y a partir de ahí comenzó a sufrir ataques epilépticos y alucinaciones. Veía sombras que la acechaban. Pocos meses después, falleció repentinamente en el hospital. La policía documentó que en su familia quedó una estela de fenómenos paranormales, vivos y constantes. También está el caso de Annelies en Alemania en 1976, que terminó en tragedia, ya que después de consultar con supersticiosos, ella experimentó una fuerte posesión demoníaca. Escuchaba voces que le ordenaban autodestruirse y luego de un prolongado exorcismo bajo el rito católico, esta falleció por desgaste físico. Los sacerdotes fueron juzgados por negligencia y así existen miles de casos más. Significa que invocar a los muertos y consultar poderes ocultos es un acto muy peligroso. Es bueno saber que Jehová Dios en su libro sagrado, la Biblia, prohíbe estas prácticas bajo pena de muerte y lo llama abominación porque deja a la persona fuera de la protección divina en desobediencia. Expuesto al daño y a la ruina espiritual,
En su lugar nos invita a invocar su nombre con un corazón sincero y a orar en todo lugar levantando manos limpias. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto, amigo, es bueno saberlo. Excelentes ejemplos de lo que de verdad es meterse, vamos a decir, tener contacto con esos entes que definitivamente no son buenos, son malignos, son de inframundo, no son sus familiares, son espíritus inmundos los que acuden al llamado espiritual cuando usted invoca a un muerto. Puede ser un ser querido, puede ser un santo de su devoción, no deja de ser un muerto. Por más que usted lo ame, por más que le han dicho que hace milagros, consultar a los muertos es abominación según la palabra del Señor, y lo vamos a estar comprobando aquí, que así es. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía prohibido, totalmente prohibido, de forma categórica, bajo pena de muerte, como decía el segmento. La persona que invocaba muertos era apedreada, estaba bajo pena de lapidación, apedreamiento público hasta morir. Era algo muy fuerte este acto delante del Señor. Cuando una persona cometía este acto, para Dios, para Jehová, era un acto que a Él le repugna aún, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hay un solo hecho, un solo ejemplo en la Biblia de comunicación con los muertos, aunque sabemos que el pueblo que no era el pueblo de Israel, los pueblos que adoraban ídolos, dioses ajenos a Dios, dioses falsos, los cuales eran demonios. Esta gente sí realizaban esas actividades, pero que el pueblo de Dios las realizara, que uno del pueblo de Dios las realizara, solo hay un ejemplo, y fue el caso de Saúl. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 28, y el final de esto lo veremos en el capítulo 30. Es cuando Saúl, todos sabemos que Saúl fue el primer rey que Dios eligió, porque el pueblo estaba siendo gobernado por Dios mismo, habiendo salido del pueblo de Egipto. Dios guiaba, gobernaba y enseñaba y cuidaba a su pueblo, pero el pueblo pidió un rey humano a quien ellos pudieran ver físicamente. Dios le permitió tener a Saúl. Dios le dio grandes victorias, pero llegó el momento que Saúl empezó a desobedecer la palabra que Dios le había dado, las órdenes que venían directas del cielo. Él empezó a desobedecer y a hacer como él pensaba que era mejor, porque a veces eso nos pasa, que creemos que nuestras ideas son mejores que las que Dios ha establecido, y eso sucede porque no podemos ver el futuro, porque no podemos ver el mapa completo, solo vemos una porción de lo que estamos viviendo actualmente, y tomamos decisiones sin consultar a Dios en nuestras ideas humanas, que casi siempre son vanas, casi siempre son infructuosas. Entonces, este hombre, el rey Saúl, había sido desechado por Dios por lo mismo, por su desobediencia. Y vamos a estar leyendo como dice así, 1 Samuel 28, del 3 en adelante, dice así. Ya Samuel había muerto. Samuel era el profeta que Dios había establecido, déjeme aclarar un punto aquí. Samuel era un profeta. Dios había establecido que él hablaría a través de sus profetas, mas los profetas no eran mediums. Los medios no podían invocar a Dios no podían llamar a Dios en el momento que ellos se les antojara o tener control de Dios, sino que Dios era que hablaba a través del profeta en el momento que Dios necesitaba que el rey o el pueblo, la nación, supiera algo de parte de él. Entonces Dios usaba al profeta. O sea, el profeta no era un medio, el profeta era un hombre usado por Dios, un hombre santo que se entregaba
a vivir una vida justa, honesta, santa, en presencia de Dios, y estaba siempre en el templo, estaba a disposición de conectar a Dios con el pueblo. Entonces el pueblo iba al profeta, el profeta hablaba de parte de Dios. Entonces Samuel había muerto, que era el profeta que conectaba a Saúl con Dios. Dice, Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea, Saúl era el rey, Dios le había ordenado que arrojara de la tierra a toda esta gente que estaba corrompiendo el pueblo, que estaba desobedeciendo a Dios y estaba introduciéndose en estas actividades que desagradaban a Dios. Por eso Dios le ordenó que los expulsara, lo cual Saúl obedeció y los expulsó. Entonces, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sumén, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. O sea, los enemigos se juntaron para venir en contra de Saúl. Esto causó un gran temor en él. Él tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. O sea, sí habían otros profetas, pero Jehová no le quiso contestar por estos medios. Entonces Saúl, el Urim era algo que usaba el profeta, no era que el Urim era una herramienta esotérica ni nada de eso, sino que eso estaba legalizado por Dios. Dios permitía que era como una piedrita que se lanzaba y decía sí o no, decía si estaba de acuerdo con lo que se le estaba planteando. O sea, era como una especie de suerte, pero sí estaba eso permitido de parte de Dios. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo a la mujer, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes que Saúl he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Ve hasta qué punto de desesperación estaba este hombre, que era capaz de jurar por Jehová que hicieran algo para él, lo cual Jehová había prohibido. Vean hasta qué punto él llegaba diciendo que iba a proteger la vida de esta mujer, cuando la vida de ella no estaba en manos de él, sino en manos de Dios, sabiendo él que estas personas delante de Dios estaban bajo pena de muerte. Él quería que Saúl quería que Samuel le dijera qué debía hacer, si iba a ganar la batalla, qué iba a pasar. Él quería información, como muchos de nosotros a veces queremos conocer el futuro. Pero Dios no quería que él conociera el futuro, porque ya su futuro estaba marcado, porque había él caído en desobediencia, porque ya Dios había elegido otro rey en su lugar, que sería David. Entonces a Dios no le interesaba que él supiera el futuro, pero su futuro ya estaba marcado negativamente por su desobediencia, y él presentía eso. Por eso necesitaba y quería que Samuel le dijera lo que iba a pasar. Al final, se le dijo lo que iba a pasar, y eso está en el 19. Dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra con ese gran tamaño que tenía él, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Fíjese, este hombre, al conocer lo que él ya presentía, se desplomó, no tenía fuerzas. Ahí el temor le atacó mucho más fuerte.
Y eso es lo que pasa cuando nosotros conocemos nuestro futuro. Si el futuro no es muy provisorio, pues nos vamos a derrumbar. Y si el futuro es muy provisorio, nos vamos a descuidar, vamos a bajar las armas. Entonces, no nos conviene a nosotros saber el futuro. Y también porque a veces hay futuros los cuales nosotros podemos cambiar. Ciertamente hay futuros que ya Dios estableció, pero hay otras situaciones que van a pasar en el futuro que dependen de nuestra acción en el presente, como lo es el conocer a Cristo. Si mi decisión es rechazar a Cristo, pues mi futuro no va a ser muy bueno, o sea, va a ser terrible. Pero si yo decido recibir a Cristo como Salvador personal y vivir para Él de acuerdo a sus mandamientos y estatutos, pues mi futuro va a ser otro. O sea que depende de las decisiones que nosotros tomemos en la actualidad, va a depender nuestro futuro. O sea que hay destinos que estarían marcados dependiendo de nuestras acciones, nuestras actitudes. Entonces, en este caso, ya la muerte de Saúl y sus hijos, ya él la sabía. Y así sucedió, como el Espíritu, en este texto de la Biblia, los teólogos no se ponen de acuerdo en que si realmente fue Samuel que vino, o si fue un espíritu inmundo que vino, o si fue Dios que permitió que todo esto sucediera para que Saúl entendiera la consecuencia de lo que estaba haciendo. Y que él estaba en contraposición con lo que Dios había establecido de que no se comunicara con los muertos. Pero definitivamente esto lo permitió Dios. Ya sea un espíritu que haya venido, ya sea Samuel que haya venido, Dios permitió todo esto con el propósito de marcar un precedente. Porque si vamos al 30, al capítulo 30, allí dice que los filisteos pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en aquel lugar. Cayeron todos fueron destruidos. Los hijos de Saúl fueron destruidos. Saúl no murió a pesar de que iba herido, pero él decidió suicidarse. Fíjense, el hecho de que Saúl se suicidara es ya una consecuencia de que él sabía que iba a morir. Si Saúl no hubiera sabido que iba a morir, él no se suicida. ¿Se dan cuenta? Cómo el enemigo hace, cómo todo se convierte en algo diferente, en una patraña. Porque Saúl pensó, si vienen a matarme, pues van a hacer escarnio de mí. No me van a matar inmediatamente, a lo mejor me van a torturar. Dice él que prefiero morir, y le pidió a su escudero que lo desviviera, pero este hombre no quiso, por miedo a lo que Saúl lo autorrealizó. El escudero hizo lo mismo. Qué triste, ¿verdad? Que todo eso, luego en Primera de Crónicas 10, 13, el escritor Esdras, que también era profeta, que también era un líder del pueblo, reescribió nuevamente las leyes y afirmó y dijo categóricamente que Saúl había muerto de esta manera por su desobediencia. Vamos a leerlo, dice Primera de Crónicas 10:13, dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Vean, esa consecuencia la tuvo él por su desobediencia, por cometer aquel acto de prevaricación, de desobediencia e ir a una divina, lo que igual Jehová había prohibido. Trajeron consecuencias fatales. No sabemos si Dios tenía otro fin para Saúl y sus hijos. No lo sabemos y nunca lo vamos a saber, porque es muy posible que toda esta tragedia se hubiese evitado si él no hubiese ido en desobediencia a una divina, en desobediencia franca a lo que Dios había establecido y a lo que él mismo había realizado, de sacar a todos los brujos y hechiceros de la nación. Entonces, yo quiero que usted entienda lo delicado de estos temas de
de la espiritualidad, de desobedecer a Dios. Dice que la palabra, dice aquí que nigromancia es la acción de consultar muertos a través de espiritistas, a través de mediums. El peligro es que cuando usted invoca un muerto, no viene la persona que usted cree que está invocando, sino que los espíritus inmundos son los que acuden al llamado. Ellos llegan a tu vida y te invaden la vida y te destruyen la vida. Quizás no te la destruyen en el momento, porque son engañadores, son espíritus engañadores, son perversos, son malignos. Y tenemos tanta seguridad de que son los espíritus inmundos que vienen, porque la Biblia lo dice, que los muertos no pueden salir de donde están. Cuando una persona muere, va a un lugar. Si le sirvió al Señor, va a un lugar de paz. Si no le sirvió al Señor, va a un lugar de tormento, a esperar el juicio. Cada uno va a esperar al final de los tiempos para ser juzgado y será recompensado conforme a sus obras, conforme a cómo haya vivido aquí en la tierra. Eso es bíblico, eso es ley, eso es imborrable, incambiable, eso es así. La palabra del Señor lo dice. Incluso en Lucas 16:22, cuando Jesús cuenta la historia de Lázaro, que de nueva cuenta les digo, no es una parábola, es una historia real que ocurrió, porque allí se menciona a Moisés, se menciona a los profetas, se menciona a este hombre rico, se menciona a Lázaro con nombres. Estas personas existieron y son reales. Allí dice claramente que aquel hombre rico murió y fue llevado, abrió sus ojos en el lugar de tormento. Dice que murió en la tierra y cuando abrió sus ojos ya estaba en el lugar de tormento. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Significa que tú te mueres aquí y al instante ya estás a donde te toca ir. Ya sea en el lugar de tormento, ya sea en el lugar de paz. Este hombre rico le pidió a Abraham que por favor le dejara avisarle a sus seres queridos para que no vinieran a ese lugar de tormento, que por favor enviara a Lázaro. Y Abraham le dijo, no, porque ellos no se apercibirán aún que viniere alguien de entre los muertos, porque los muertos no son necesarios aquí en la tierra, ya cumplieron su fase, ya hicieron su trabajo, ya no pueden volver. Y así sucedió, que este hombre tuvo que quedarse sufriendo allí su mal sin poder avisarle a sus familiares que él estaba sufriendo y que cambiaran de vida para que no vinieran a sufrir junto con él. Entonces, sabemos que cuando alguien no ha vivido de acuerdo a las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos que Dios ha establecido, ha rechazado al Señor, por tanto no puede ir a estar en la presencia del Señor, no puede estar en el lugar de paz. Por eso es que nosotros predicamos, le decimos a las personas, vengan a Cristo, ustedes tienen un alma que salvar. Nosotros mismos vivimos limpiándonos, tratando de ser mejores cada día, porque sabemos que hay un futuro eterno, el cual es preciso, el cual yo lo defino, usted lo define, conforme a cómo usted vive aquí en la tierra. Otra prueba que tenemos de que los muertos no pueden venir a este plano es Eclesiastés. En Eclesiastés 9:5 dice el sabio Salomón, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés está escrito de esta manera, todo debajo del sol, hablando en la tierra, todo lo que sucede aquí en la tierra, ya los que murieron ya no tienen más parte. Incluso dice, feneció su amor. ¿Qué significa? Que por más que esa persona me ha llamado a mí, así como este medium que estaba allí en el programa de noticias, hablando de que este ser querido se iba a comunicar con su persona viva, esto era una gran mentira, un gran engaño,
Porque no es posible, porque aquí lo que sucede es que los espíritus engañadores conocen todo sobre nosotros. Ellos están ahí pendientes a lo que nos pasa para acusarnos delante de Dios cuando cometemos algún error. Entonces nos conocen nuestra vida, saben quiénes somos, cómo vivimos, cómo pensamos. Y por eso son capaces de comunicar ciertas cosas que nosotros decimos, wow, pero sí es él, porque me dijo lo que yo sabía que él sabía. Entonces, no pueden amarte. Te amaron mientras estuvieron aquí en la tierra, pero ya tú no formas parte de su vida, porque ya no pertenecen a este plano. Entonces tenemos que entender eso. Nosotros sufrimos cuando se muere un ser querido, claro que sí, pero sufrimos por nosotros. Ya no podemos sufrir por ellos porque ellos están en otro plano. Ya no hacemos nada con sufrir por ellos. Lo que no hicimos por ellos en vida ya no lo podemos hacer después que murieron. Más nosotros sufrimos porque nos hace falta. Y a veces porque somos egoístas, porque teniendo un ser querido sufriendo en una cama y no queremos que se vaya, porque queremos tenerlo cerca, aún por encima del sufrimiento ajeno. Entonces, amar también es dejar ir. Amar es preparar a la persona para su encuentro con el Eterno. Eso es amar. Si usted ama a un ser querido, usted lo tiene en una cama, háblele de Cristo. Dígale que él va a tener un encuentro eterno allá en el plano siguiente, que cuando él cierre sus ojos aquí, lo va a abrir en la eternidad. Y depende de él, de esa persona, si recibió a Cristo como Salvador personal, si le permitió a él que sea el dueño y Señor de su vida, entonces va a despertar en el lugar de paz. Si no, de lo contrario, le va a pasar como al rico que abrió sus ojos en el lugar de tormento, tristemente. Por eso es que nosotros hablamos la palabra del Señor, para que nosotros tengamos presente cuál es la realidad. La palabra del Señor en Deuteronomio 18:14 dice que no podemos invocar a los muertos. Dice, no se ha hallado en ti quien haya pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Eso de ir que te lean las cartas y te adivinen el futuro, eso es abominación delante de Dios. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oye, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El pueblo iba a entrar a una tierra que estaba habitada por esta clase de gente, y Dios le estaba advirtiendo que mucho cuidado con ejercer estas acciones que estas naciones ejercían, porque esto es abominación delante de Dios. ¿Y por qué es abominación delante de Dios? Porque esto para Dios lo considera como prostitución espiritual. Para Dios es una traición directa y una forma de idolatría. Sí lo es, porque cuando yo dejo de buscar a Dios para buscar un espíritu desconocido para mí, yo estoy diciendo, este espíritu es mi Dios. Yo estoy diciendo, Dios no tiene el poder para darme lo que yo necesito o para dejarme saber las cosas que van a suceder. Pero su palabra dice las cosas que van a suceder. Su palabra dice las consecuencias que yo tendré dependiendo de cómo yo actúe. Su palabra dice que hay un futuro eterno y que hay dos lugares para las almas, el lugar de tormento y el lugar de paz. Entonces, no hay que buscar atajos. ¿Para qué queremos saber el futuro? Para derrumbarnos como cayó Saúl derrumbado, que no podía hacer nada por el miedo, por el temor, por la angustia de saber el futuro triste que le esperaba. Fíjense una cosa, que estos magos y adivinos no te dicen nada malo. Te dicen que todo va a ser bueno, que tú vas a tener, que tu vida es de luz, que tú tienes propósito, que tú estás construyendo para el futuro. Te dicen un montón de cosas bonitas para que tú te las creas y sigas creyendo. Y te olvidas de que hay un Dios que te va a juzgar por esa acción que tú estás cometiendo en desobediencia delante de Dios. En el libro de Levíticos, la palabra del Señor en Levítico 26 dice que el adivino y la persona que consulte el adivino, ambos sufrirán consecuencias.
26 dice, Levíticos 26, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro entre tal persona, contra tal persona, y la cortaré de entre el pueblo. Esa persona va a estar en enemistad con Dios y va a ser cortada de su pueblo. El 27 dice, y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muerto o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Tanto el medium, el hechicero, como el que consulta, ambos sufrirán consecuencias. Pero usted me dirá, pero Lidia, pero ese es el Antiguo Testamento, pero yo te voy a hablar del Nuevo Testamento. Yo te voy a decir lo que también hay en el Nuevo Testamento. Si vamos a Gálatas 5:19, allí habla de cuáles son las consecuencias. Consecuencias que tendrán las personas que invocan y que consultan a hechiceros. La consecuencia que tendrán los mismos hechiceros, dice Gálatas 6. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. ¿Sí ven? Ahí está. Enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios y un montón de cosas más. Dice al final, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El Nuevo Testamento lo incluye dentro de las obras de la carne. Son obras de la carne que traen consecuencias espirituales eternas. Por eso, mi hermano, mi amigo, usted nunca, pero nunca en su vida tome decisiones que traigan consecuencias eternas. Porque nosotros a veces, porque estamos pasando situaciones pasajeras, tomamos decisiones eternas que van a influir negativamente en nuestro futuro inmediato, nuestro futuro por venir y eterno. Tengamos bien presente la palabra del Señor. Sepamos que por algo Dios nos advierte. Incluso en Apocalipsis, hay otra también, Apocalipsis 21:8. También hay otra advertencia sobre los que practican esto. Dice así, Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, ahí está de nuevo, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que si usted es una persona incrédula, usted no me está creyendo lo que yo estoy diciendo, yo le estoy hablando palabra de Dios, usted va a tener su parte en el lago de fuego, porque usted no cree lo que Dios dice en su palabra, Dios que lo creó y lo formó y que Él tiene en su mano su vida, Él determina cuándo usted vive y cuándo usted muere. Bueno, usted tiene que creer, le conviene creer, para que Dios lo saque de este grupo de los que van a ir al lago eterno, a sufrir eterna perdición. Todas las personas que viven en pecado, si no se arrepienten y vuelven a Cristo y viven de acuerdo a sus mandamientos, tendrán esta consecuencia. Entonces, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, donde usted tiene que venir en humillación, en reconocimiento de que usted ha fallado, de que ha ofendido a Dios, lo ha ofendido de una manera muy fuerte. O sea, abominablemente usted ha ofendido a Dios. Y muchos que venimos del catolicismo, en algún momento se nos dijo que eso no era nada malo, porque adorar a los santos, e invocarlos y pedirle cosas no era malo, porque son santos. Gran mentira, porque los santos son muertos. Pablo, Pedro, Juan, San Pablo, San Pedro están muertos, son muertos. Para nosotros debajo del sol están muertos.
no para Dios, porque Dios dice que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ellos están vivos para Dios, muertos al mundo, vivos para Cristo. Para nosotros están muertos, no tenemos derecho a pedirle nada a ellos porque ellos nada pueden hacer. Lo único que nosotros estamos logrando con eso es marcando nuestro futuro para mal, porque vamos a ser juzgados por las obras que hayamos hecho aquí en la tierra. Dice que Primera de Pedro 1:17 dice que si nos aconseja y nos dice que si nosotros invocamos por Padre al que juzga según la obra de cada uno, pues condúzcase con temor delante de Dios en todo tiempo. Si nosotros queremos algo de Dios, tengamos temor de Él, tengamos respeto por Él, por su palabra, por sus obras, por sus siervos, porque a veces a los que dan la palabra del Señor nos degradan, nos maltratan, porque hablamos de Dios. Tenga respeto por la palabra, tenga respeto por Dios, porque usted existe, porque Él le plació que usted existiera, y todo lo que usted bueno tiene, Dios se lo ha dado. A veces pensamos que lo que tenemos es por nuestra sabiduría, por nuestra inteligencia, porque yo soy muy bueno haciendo esto y aquello, porque yo soy inteligente. Todo lo que usted tiene se lo dio Dios, y en el momento que Él decida quitárselo, se lo quitará. Perdóneme que le hable fuerte, pero de verdad necesitamos que usted reaccione ante su realidad, que todos entendamos el llamado que Dios nos está haciendo, de que tenemos un alma que salvar, de que la vida pasa, los días se van y va a llegar el momento que nos vamos de este mundo. ¿Y qué va a pasar cuando ya no estemos aquí? De que sufriremos las consecuencias de nuestras obras, porque Dios dice que juzga justamente según las obras de cada uno. Por tanto, debemos conducirnos con temor, nos aconseja el profeta Pedro, el apóstol del Señor. Esto es muy importante, esto es crucial, que nosotros sepamos que hay consecuencias de las obras que nosotros realizamos. Hoy hay perdón por la gracia de Jesucristo. Hoy no nos van a apedrear, no nos van a matar físicamente, pero espiritualmente hay una consecuencia mortal. Y la muerte espiritual es peor que la muerte física, porque la muerte espiritual es estar apartado de Dios para siempre, apartado de la luz, de la vida, de la paz. Imagínese, si usted está apartado de la vida, usted está en muerte, en sufrimiento, en angustia. Cada piedra que le lanzarían en el Antiguo Testamento es un dolor espiritual. Usted va a estar sufriendo eternamente. No le van a lanzar piedras, pero sí va a tener dolor. Esa luz que hay en Dios, que usted no la va a tener, usted va a estar en oscuridad eternamente, en tinieblas, en angustia, en desesperación por estar lejos de la vida, lejos de la luz, lejos de la paz, en desesperación. Usted no tiene una idea de lo que es el infierno, como lo pinta la Biblia. Como la Biblia, hay un cuadro que la Biblia pinta sobre el infierno, donde allí no habrá esperanza. Todo tipo de esperanza allí se va a perder. Aquí por lo menos tenemos esperanza de que un día nos vamos a ir de este mundo, pero allí no hay esperanza de salir de allí. El padre Abraham se lo dijo a Lázaro, se lo dijo al rico, es imposible, de aquí nadie puede salir. Estamos vivos. Dejemos que los muertos descansen en paz, que ellos tengan su propio destino, porque ellos enfrentarán su propio destino. Y tratemos nosotros de vivir nuestra vida de manera que cuando nos toque enfrentar nuestro destino, no sea desastroso, no sea un destino el cual vayamos a parar lejos de la presencia del Todopoderoso. Este es el mensaje que Dios me dio para ustedes hoy. Y lo he predicado con mucho temor delante del Señor, porque yo sé lo importante que es, no solo para Dios, pero para usted y para mí, saber que las acciones que nosotros realizamos hoy traen consecuencias eternas. De que usted irse a invocar a un muerto en desobediencia, usted está invocando espíritus inmundos sobre su casa, sobre su vida y su familia, como le pasó a Saúl. Toda su familia murió. Él se suicidó, su escudero también. Y también dice
que el pueblo tuvo que huir y dejar sus casas, dejárselas al enemigo. Fíjese qué triste. Y todo por la consecuencia de una desobediencia de un rey. Si usted es padre de familia, usted es el rey en esa casa. Si usted es un hermano mayor, de todos los hermanos, usted es el mayor. Usted tiene cierta autoridad sobre su familia, sobre sus hermanos. Piense cómo usted va a actuar, piense cómo usted va a vivir. Vea lo que usted le va a enseñar a su generación. ¿Qué usted va a pasar de padre a hijo a nieto? No se deje llevar de la cultura, de las costumbres, de las creencias, que son vanas, son infructuosas, son negativas, son destructivas. Los muertos tienen su lugar, los vivos tenemos nuestro lugar aquí en la tierra. Y aún hay esperanza para el que está vivo, tenemos esperanza. Dios quiere que usted reciba a Cristo como Salvador personal. Dios quiere que usted viva para Él. Dios quiere que si usted tiene una situación difícil, vaya a Él. Busque a Cristo. Pida una audiencia delante de su presencia. Como decía el segmento, levantando manos puras, limpias delante del Señor, con un corazón sincero. Venga en oración. La oración del Padre Nuestro. No es una oración para repetirla y repetirla. Es un modelo de oración donde usted se va a guiar por ese modelo. Y usted va a venir al Padre. En el nombre de Jesús, venga al Padre en el nombre de Jesús con fe. Use sus palabras para tener vida. Use sus palabras para tener a Cristo en el corazón, para tener paz, para traer a su vida esa presencia, para que los espíritus inmundos no puedan venir a destruir su casa y su familia. Hable palabras buenas sobre sus hijos, porque las palabras evocan espíritus inmundos también. Cuando usted habla negativo, usted está trayendo cosas negativas sobre sus hijos, sobre su vida. Cuando usted dice, yo nunca gano, no, a mí nunca me va bien, no, prefiero no ir, me voy a morir, me quiero morir. No diga esas palabras sobre usted, porque el enemigo, los espíritus inmundos están escuchando y van a acudir al llamado. Si usted se murió alguien que usted amaba mucho, no hable con esa persona porque él no le está escuchando, más los espíritus inmundos lo están escuchando. Y van a venir. Y a usted no le va a ir bien, y no le va a gustar que vengan. Entonces, respete a sus muertos, hónrelos, pero no los llame, no los invoque, que ellos nada pueden hacer por usted, nada saben. Mas vaya a Cristo, vaya al Todopoderoso, hable con Él, dígale su situación, porque Él le ama con amor eterno. Él quiere salvarle, Él quiere lo mejor para usted y para mí. Así que Dios le bendiga. Perdónenme si de alguna manera le ofendí, si alguna palabra no fue grata para usted, pero piénselo, piense todo lo que yo le he dicho. Vuelva a escuchar el programa, ahí va a quedar grabado. Si quiere llamarnos, llámenos. Si tiene alguna inquietud, pregunte. Estamos aquí para ayudarle. Amén. Deseo que Dios le bendiga grandemente, y si usted es una de las personas que ha incurrido en alguna de estas acciones, vaya a Dios, vaya a Cristo, vaya a Jesús. Pídale perdón, dígale, Señor, yo sé que te ofendí, yo sé que te fallé, yo he escuchado tu palabra y yo sé que esto es abominación delante de ti. Yo sé que tú estás ahí para mí, para escucharme y para darme respuesta, para sanar mi dolor, para ayudarme, porque tú eres el Todopoderoso y tú eres el único que puede hacer algo por mí. Pídale perdón, humíllese y verá cómo Dios lo va a libertar, cómo Dios lo va a perdonar. Y esos espíritus inmundos tendrán que irse cuando usted le ordene, vete de mí. No tienes derecho porque ahora yo le pertenezco a Cristo. Esa es la palabra que usted le va a decir cuando en la noche le dé pesadilla o cuando usted sienta alguna influencia negativa. Llame el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre al cual nosotros podemos acudir y ante el cual el enemigo tiene que huir. Pero para eso usted tiene que ser hijo o hija de Dios, porque el Padre nuestro es Padre nuestro. Así comienza la oración. Significa que si Dios no es su Padre, pues ¿a dónde va a ir usted? Pues usted tiene que hacer de Dios su Padre para que pueda venir en oración delante del Padre. Así es. Esa es su palabra y ella se cumple en cada uno de nosotros y esa palabra es actual. Dios les bendiga, tengan una excelente noche y cuidado con hacer invocaciones peligrosas. Les esperamos el próximo viernes a la misma hora para seguir conversando sobre lo que es la palabra del Señor, la que es eterna y la cual se cumplirá en nosotros. Tengan una excelente noche, bendiciones y hasta la próxima.
Programa de Radio Cristo La Piedra Angular, que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche.